Al hablar del concepto de paradigma y de comunidad científica, nuestra mente va hacia Thomas Kuhn, que fue un filósofo estadounidense nacido en 1922 y fallecido en 1996, que ejerció notable influencia en varias áreas académicas y fue quien desarrolló la idea de estos términos. Kuhn, mientras escribía La estructura de las revoluciones científicas, dio un cambio drástico de la física a la historia de la ciencia y más tarde a la filosofía misma. Bien, Kuhn entendía por paradigma a realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Veámoslo con un ejemplo. En la época de Copérnico, el paradigma previo a la revolución justamente copernicana, ¿cuál era el paradigma? ¿Cuál era la afirmación aceptada? Que el centro del sistema planetario era la Tierra. Entonces, mientras eso fue mantenido por la mayoría de la comunidad científica, por supuesto que no siempre hay uniformidad en el criterio, pero era el paradigma que se sostenía hasta que con la revolución copernicana hay un cambio de paradigma y se pasa a un modelo heliocéntrico, es decir, el paradigma es que el centro del sistema planetario es el Sol. Con la idea de comunidad científica, pensemos que es un grupo de científicos que comparten este paradigma. Nada tiene que ver con que estén ubicados en el mismo lugar, ni tampoco que todos los científicos estén de acuerdo con este paradigma. Justamente hay varias comunidades científicas que pueden sostener teorías, paradigmas diferentes. La cuestión clave entonces es que compartan esta afirmación, esta verdad, como al menos temporalmente válida. El tema de la ubicación geográfica es muy importante porque siglos atrás era puertas adentro de la universidad, luego podía haber comunicación con alguien, con algún científico que estuviera en una locación diferente. En estos tiempos, con la comunicación en la aldea global y las tecnologías de la comunicación actuales, es obviamente muy fácil trabajar de forma colaborativa y también de una manera remota. ¿Qué decía respecto a las teorías Kuhn? Decía que para ser aceptada como paradigma, una teoría debe parecer mejor que sus competidoras, pero no necesita explicar, y en efecto nunca lo hace, todos los hechos que se pueden confrontar con ellas. Con esto reforzamos la idea que puede haber diferentes comunidades científicas que tengan teorías distintas. Pensemos las distintas teorías que existen respecto al origen del universo, el origen de la vida. ¿Qué sucedió entonces en la época de Copérnico? Cuando se detectaron anomalías, es decir, observaciones que pusieron en cuestionamiento el paradigma de que era la Tierra el centro del sistema planetario, entró en crisis ese paradigma y se produjo una revolución científica, que es la que permitió el cambio de un paradigma por otro. Cuando luego se acepta que es la Tierra la que es un planeta más y que el centro del universo es el Sol, entonces pasamos por una etapa de más amesetamiento que se llama ciencia normal. Kuhn decía que la ciencia normal no pretende novedades de hecho o teoría y cuando tiene éxito no lo halla. Esta idea de lo que estamos conversando se puede trasladar a otras áreas del conocimiento, a la matemática, a la medicina, a la economía, etc. Por ejemplo, con un tema de medicina, podemos comentar que cuando comenzó a conocerse el virus del HIV, un paradigma que sostuvieron algunas comunidades científicas es que era una enfermedad que afectaba solamente a personas homosexuales. Por supuesto que las anomalías estuvieron enseguida en evidencia y se cambia ese paradigma y se entendió por
que podía ser afectado tanto una persona homosexual como heterosexual. Muchas veces algunos paradigmas están más influenciados por prejuicios, podríamos decir nosotros, que en sí por evidencia científica. Esto lamentablemente a veces sucede, y saber que la ciencia tiene que tratar de ser objetiva, basarse en experimentos, en demostraciones, y no dejarse influenciar por prejuicios, más allá de que obviamente la ciencia es realizada por seres humanos y hay ciertos puntos de fusión con las cosmovisiones, con los pensamientos de cada persona. Tiene una carga teórica, que esto es un tema que vamos a ver más adelante, pero tiene su propio pensamiento, su propio conjunto de creencias que puede llegar en algún momento a influenciar en lo que afirma. Bien, entonces la idea central es la de paradigma como una verdad, como una afirmación tomada al menos de forma temporal como cierta, que es compartida por una comunidad científica donde su punto en común, su clave, es compartir esa afirmación, esa verdad, ese paradigma.